Rodríguez, endocrinólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y hoy para médicos no especialistas abordaré el tema de qué hacer con un nódulo tiroideo descubierto incidentalmente. Lo primero que tenemos que considerar es que los nódulos tiroideos son un problema clínico frecuente, muy comunes, siempre más frecuente en mujeres que en hombres y van aumentando con la edad. Incluso en las mujeres posmenopáusicas, hasta 2 de cada 3 de ellas puede tener nódulos tiroideos. ¿Por qué hablamos de que son un problema clínico frecuente y no una enfermedad? Porque hay que recordar que la gran mayoría, 90% o más de estos nódulos, son benignos y que no más del 5 o 10% alteran la función tiroidea. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en una persona que tiene un nódulo tiroideo? Primero es la clínica. En la historia médica, preguntar si hay factores de riesgo para cáncer de tiroides. Más de 2 familiares de primer grado que tengan algún cáncer de tiroides, antecedentes de exposición a radiación en la zona del cuello y también presencia de síntomas locales, disfagia, disfonía, dolor cervical o eventualmente disnea, todos ellos muy poco frecuentes. La otra preocupación que tenemos, aparte de la malignidad, es la alteración en la función tiroidea. Como comenté, un porcentaje bajo de estos pacientes tiene hipertiroidismo producido por el nódulo tiroideo. En consecuencia, tenemos que preguntar por la presencia de elementos de tirotoxicosis en la historia. Palpitaciones, sudoración, temblor, etc. Luego de hacer esta evaluación clínica, de laboratorio tenemos que evaluar la función tiroidea midiendo la TSH, también la T4, ¿cierto? Y hacer una ecografía tiroidea. Y ustedes ven en este diagrama que si el paciente está con hipertiroidismo, es decir, la TSH está baja, lo que corresponde es hacer un cintigrama tiroideo. El cintigrama nos va a entregar una imagen y nos va a permitir saber si es que el yodo o el tecnesio, que es el radiofármaco que se usa para hacer este examen, es captado principalmente por el nódulo tiroideo. Si esto es así, hablamos de un nódulo hiperfuncionante que sería el responsable del hipertiroidismo en estos pacientes, y lo que corresponde hacer ahí es un tratamiento del hipertiroidismo causado por este nódulo, y para ello podemos usar yodo radioactivo, cirugía o eventualmente ablación con calor, radiofrecuencia, ese tipo de técnicas, porque la mayoría de esos nódulos son benignos y no requieren estudio histológico, a menos que, como aparece en la diapositiva, hay elementos ecográficos muy sugerentes de malignidad que los vamos a revisar a continuación. Si el cintigrama nos muestra que el nódulo no capta el radiofármaco o el paciente no tiene hipertiroidismo, tenemos que fijarnos en la ecografía y considerar la necesidad de hacer una punción tiroidea. ¿En quiénes hacemos punción tiroidea? En el pasado era en todas las personas que tenían nódulos de más de 1 centímetro. En la actualidad, para definir la indicación de punción, consideramos la presencia de los elementos clínicos que buscamos en la primera etapa de la evaluación de los pacientes con nódulos tiroideos y las características ecográficas. Para simplificar la evaluación ecográfica se han generado distintas escalas, y esta que desarrolló el Colegio Americano de Radiología en el año 2017 es muy práctica. Considera 5 variables: la composición del nódulo, la ecogenicidad de este nódulo, la forma, los márgenes y la presencia o no de focos hiperecogénicos, y según se vayan combinando estos nódulos, se van asignando un puntaje. Y ustedes ven aquí en la izquierda los nódulos que no tienen ningún punto, por ejemplo, un nódulo que es completamente quístico, o nódulos que tienen 2 puntos, que son bien delimitados, isoecogénicos, sin ningún otro elemento, tiene una probabilidad de malignidad muy baja. En el otro extremo tenemos nódulos que son altamente hipocogénicos, que son con bordes irregulares, que tienen microclasificaciones, en los que la probabilidad de malignidad y el puntaje va aumentando progresivamente. Y la estimación de esta probabilidad de malignidad nos permite definir umbrales para la punción. Pacientes o personas, la verdad, porque recordemos que la mayoría de estos pacientes, estos nódulos son benignos. Personas que tienen nódulos claramente no sospechosos no requieren punción. En la medida que vamos aumentando la probabilidad de malignidad, va disminuyendo el umbral de punción. Es así, los nódulos que solamente tienen 2 puntos tampoco necesitan hacer una punción tiroidea. Cuando el nódulo es muy probablemente benigno, la recomendación de punción de acuerdo a esta escala es con nódulos de 2,5 centímetros, no menos que eso. Sin embargo, cuando el nódulo es muy sospechoso y tiene categoría 5 o 7 puntos o más, la recomendación ya es puncionar con diámetros más pequeños de 1 centímetro hacia arriba.
Esto nos permite ahorrar y evitar punciones innecesarias. Ahora, una vez que el paciente se ha realizado la punción, esta debe ser evaluada usando la categoría de Bethesda, que permite usar un lenguaje universal en distintos centros. Tiene 6 categorías que, dependiendo del resultado, van a definir cuál es la conducta recomendada en cada situación. Los nódulos categoría 1, que es una biopsia no diagnóstica o insuficiente, en general la recomendación es repetir la punción. Los nódulos que son típicamente benignos, si ustedes se fijan, la probabilidad de malignidad no supera el 5% habitualmente, por lo que la recomendación es hacer un seguimiento ecográfico. En el otro extremo, los nódulos que son categoría 5 o 6, que tienen una probabilidad de malignidad superior al 75%, en general la recomendación es ir a cirugía, salvo casos muy puntuales en que uno podría, con tumores de menos de 1 centímetro habitualmente, considerar la vigilancia y no operar a los pacientes. Un área muy interesante son los pacientes que caen en los nódulos indeterminados, que son la categoría 3, 4 de Bethesda, en que, como ven acá, la probabilidad de malignidad ronda un 20-30%, y es ahí donde hay que ir usando elementos clínicos, de la radiología, de la citología y eventualmente marcadores moleculares para definir caso a caso cuál es la mejor conducta. Si un seguimiento ecográfico, repetir eventualmente la punción tiroidea, recomendar al paciente que se opere o eventualmente hacer un estudio molecular. Espero que esta información les sea útil para ustedes y especialmente para sus pacientes. Muchas gracias.